mencionamos cuál es el tratamiento de elección teniendo en cuenta las diversas situaciones y también mencionábamos algunos criterios para clasificar los grados de colecistitis y cómo esto impacta en el tratamiento que finalmente vamos a necesitar para el paciente. Perdón, no sé si se está grabando. Sí, ok. Veíamos entonces en clases anteriores lo siguiente. Desde la introducción de la colecistectomía laparoscópica al campo de la cirugía general y el conocimiento de múltiples ventajas que ésta ofrece, el abordaje por laparoscopía se ha establecido en forma rápida como el tratamiento de elección en los pacientes con litiasis vesicular, siendo considerado como un procedimiento efectivo y con una tasa muy baja de morbimortalidad. Sin embargo, existen casos complejos con los que el cirujano se enfrenta en el día a día y precisamente al momento de realizar una colecistectomía laparoscópica, estos casos pueden modificar hasta cierto punto el tratamiento que el cirujano elige para este caso y este paciente en particular. Estos casos complejos incluyen el síndrome de Mirici, las colecistitis graves y la cirrosis hepática. En estos casos no se puede identificar en forma adecuada las estructuras anatómicas y la visión crítica de seguridad que hablábamos en clase pasada no puede ser alcanzada. Esto conduce a un riesgo quirúrgico elevado con una posibilidad de lesionar la vía biliar, cosa que evidentemente queremos evitar. Aquí abajo un esquema para recordarles lo que es el síndrome de Mirici. Vamos a verlo más adelante en la clase, pero de todas formas, para tenerlo presente, el síndrome de Mirici consiste básicamente en una compresión extrínseca de la vía biliar principal. Tenemos aquí ilustrado el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común y conducto colédoco. Por fuera, la vesícula biliar, en este caso con un único cálculo de gran tamaño en su interior, y esto está produciendo una compresión extrínseca, es decir, está apretando o aplastando la vía biliar desde afuera. Con el paso del tiempo, esta compresión puede producir a nivel de los tejidos cierto grado de isquemia hasta llegar incluso a la formación de fístulas colecisto-coledocianas o colecisto-digestivas cuando ya afectan otros órganos como el duodeno, intestino delgado, etc. Lo veremos más adelante, pero es un caso a tener en consideración. Veamos que estos casos de síndrome de Mirici, una colecistitis aguda grave o severa y la misma cirrosis hepática plantean dificultades en el tratamiento del paciente. Por lo tanto, se han planteado distintas opciones terapéuticas y estas opciones son las siguientes. Por un lado, la conversión del procedimiento laparoscópico a la vía abierta, es decir, en vez de hacer una colecistectomía laparoscópica, decidiríamos, bajo ciertas circunstancias, pasar a hacer una colecistectomía abierta. A eso se refiere con convertir el procedimiento. Otra alternativa es la colecistostomía o una colecistectomía laparoscópica, pero que no sería total, sino subtotal o parcial. Cada una de estas tres opciones tienen sus indicaciones precisas y se puede alternar entre una u otra dependiendo de los hallazgos y el estado del paciente, además de la experiencia del cirujano. Las imágenes que tenemos aquí son arriba, corresponden a una colecistostomía percutánea, donde vemos al cirujano haciendo una ecografía
a nivel de hipocondrio derecho, tratando de identificar justamente la vesícula biliar para introducir un catéter, como se ve aquí en su interior, a través de la técnica de Seldinger, y de esa manera drenar la vesícula biliar y descomprimirla en un primer paso antes de llevarla a una colecistectomía o cirugía definitiva. Otra opción en casos de difícil manejo sería la que vemos aquí abajo, correspondiente a una colecistectomía parcial. Vemos que básicamente esto consiste en abrir la vesícula biliar, retirar los cálculos, pero quitar solamente una parte de la vesícula, evitando meternos en un plano de disección donde no entendemos bien las estructuras anatómicas debido a, como dijimos, la inflamación o un cuadro de sangrado importante debido a un órgano hepático cirrótico o un mismo síndrome de Mirici donde se pierde la anatomía normal a nivel de la vesícula y vías biliares. En la clase anterior a esta ya habíamos mencionado justamente a la colecistectomía abierta. Hablamos de la técnica quirúrgica, así como también de las indicaciones precisas para llevarla a cabo. Entonces, teniendo en cuenta las dificultades que existen en casos de síndrome de Mirici, colecistitis graves, cirrosis hepática o un paciente crítico directamente no relacionado con la enfermedad en sí, sino un paciente en terapia que tiene una colecistitis aguda y no es factible por varios motivos llevarlo a una colecistectomía laparoscópica, tenemos entonces tres opciones. La colecistostomía o drenaje de la vesícula biliar es una de ellas, la laparoscopía pero con una colecistectomía subtotal o parcial es otra opción, y la tercera opción en casos de colecistectomía difícil podría ser justamente esta, la colecistectomía abierta. Veíamos en la clase pasada ciertas indicaciones de cuándo no podemos hacer una colecistectomía laparoscópica, entonces decidimos hacer una colecistectomía abierta. Y la primera indicación consistía justamente en la conversión de un procedimiento laparoscópico, ya sea por falta de identificación de las estructuras o por no tener el instrumental adecuado o por una hemorragia que no estamos pudiendo controlar por esa vía. Otras indicaciones de colecistectomía abierta son tumor de vesícula o una vesícula en porcelana, que veíamos consiste en el depósito en la pared de la vesícula de cristales de calcio que hacen que esta pared se vuelva más dura, poco manejable, poco maleable y con un porcentaje interesante de posibilidad de conversión a patología neoplásica, es decir, cáncer de vesícula. Cuando sospechamos de algún cuadro de malignidad, es decir, que no pensamos que es solo una litiasis vesicular y que si tenemos dudas en el diagnóstico, esta sería una indicación para hacerlo por vía abierta. Ya lo dijimos, el síndrome de Mirici diagnosticado en forma preoperatoria, y como antecedentes o indicaciones relativas estaría, por ejemplo, antecedente de cirugía abdominal alta por la gran cantidad de adherencias que pudiéramos encontrar. Como les digo, esto es relativo porque igual se puede hacer una cirugía laparoscópica de esa manera con los cuidados necesarios, ¿no? Y también eventualmente un embarazo durante el tercer trimestre. Esto porque sabemos que a medida que avanza la gestación, el útero pasa de ser un órgano pélvico a hacerse un órgano abdominal, ocupando la mayor parte del mismo, y una paciente hacia las 36 semanas tiene un útero grávido que llega incluso hasta el reborde costal. En estas pacientes casi que no hay espacio para trabajar porque el útero ocupa toda la cavidad, entonces tal vez en esos casos sería más cómodo realizar una colecistectomía por vía abierta.
pero otra vez es una indicación relativa. Decíamos también que una colecistectomía abierta puede llevarse a cabo de varias maneras o por varias técnicas. Hablamos de tres, de la técnica anterógrada, la técnica retrógrada y la técnica mixta. La técnica anterógrada consiste en hacer la colecistectomía iniciando por el fondo de la vesícula, avanzando luego hacia el cuello, donde finalmente disecaremos la vía biliar. La técnica retrógrada, por el contrario, consiste en iniciar la cirugía disecando la arteria y el conducto císticos, controlar la arteria ligándola o clipándola, lo mismo al conducto cístico, ligarlo o cliparlo, y posteriormente a su sección, ahí iniciar la desperitonización de la vesícula del lecho vesicular. Es decir, la anterógrada es desde el fondo hacia el cuello y la retrógrada es desde el cuello hacia el fondo. Hay una tercera técnica que es la denominada colecistectomía mixta, donde hacemos un reparo anatómico, como se observa aquí. Estamos identificando las estructuras del triángulo de Calot, la arteria cística, el conducto cístico. Sin embargo, nos limitamos a disecarlas y no ligarlas ni seccionarlas todavía. Entonces, proceder a hacer la desperitonización desde el fondo hacia el cuello, solo que a diferencia de la técnica retrógrada, no abordamos directamente el triángulo de Calot, sino que sí, vamos, disecamos las estructuras, pero no seccionamos, sino hasta haber terminado esta disección o desperitonización de fondo a cuello. Entonces, una vez que llegamos desde el fondo hasta el cuello, ya tenemos identificadas y disecadas las estructuras y procedemos finalmente a su ligadura y sección. Estas son tres formas distintas de abordar una vesícula. Todas ellas se pueden hacer por vía abierta o laparoscópica. Sin embargo, como por vía abierta, lo primero que encontramos es el fondo de la vesícula mirando desde arriba hacia abajo. Por ese punto o por ese motivo, generalmente se aborda de forma anterógrada o mixta. Sin embargo, cuando lo hacemos por vía laparoscópica, como tenemos toda la vía biliar y vesícula en general con una visión directa, entonces podemos abordar primero el triángulo de Calot y luego terminar desperitonizando la vesícula. Esto es entonces lo que hablamos de la colecistectomía abierta, sus indicaciones y su técnica quirúrgica. Importante tener en cuenta lo siguiente. La conversión de una cirugía laparoscópica a una técnica abierta resuelve el problema de la litiasis vesicular en un solo tiempo quirúrgico. Pero, sin embargo, esto no garantiza que se identifiquen adecuadamente las estructuras anatómicas. Por lo tanto, no exime de causar una lesión de vía biliar. Por otro lado, durante la conversión de una cirugía laparoscópica a cirugía abierta, se pierden las ventajas que aporta la cirugía laparoscópica. En toda decisión que tomemos en cirugía y en la vida, uno debe poner en una balanza los riesgos y los beneficios, ver qué tantos riesgos nos implica mantener la vía laparoscópica con respecto a los beneficios que esto nos va a aportar. Si los riesgos son mayores a los beneficios, pues entonces decidimos convertir a la vía abierta. Sin embargo, si podemos solucionar por vía laparoscópica, entonces nos quedamos de esa manera. Esto que dice aquí, que la vía abierta no garantiza que se identifiquen adecuadamente las estructuras, es cierto. Cuando estamos operando por vía laparoscópica, generalmente tenemos incluso cierto aumento en la lente que nos permite ver mucho más de cerca y una visión mucho más amplia de la que tendríamos por vía abierta. Entonces, este concepto de que se va a entender mejor la cirugía por vía abierta está un poco en desuso, ¿verdad? Sigue siendo una opción
rentable, lo seguimos haciendo todas las semanas en ciertos lugares, pero tener en cuenta solamente esto, que si bien al convertir de la vía laparoscópica a la vía abierta, tenemos la posibilidad de solucionar en el mismo acto quirúrgico el problema que aqueja al paciente, esto no garantiza que será más fácil por la vía abierta. En la clase de hoy lo que quiero compartir con ustedes son estos otros dos puntos: la colecistectomía parcial o subtotal y la colecistostomía. Todo lo que estamos hablando hoy es en base al abordaje terapéutico de una vesícula difícil. Si fuera una vesícula común y corriente, no hay dudas de que el abordaje de elección es la colecistectomía laparoscópica. Ahora bien, entramos a un terreno donde decimos que por motivos anatómicos o por sangrado o por un estado malo del paciente o un estado crítico, no podemos llevar a cabo la colecistectomía por vía laparoscópica. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya dijimos que la opción es convertir a vía abierta por un lado, de esto ya hablamos en la clase anterior, y hoy hablaremos específicamente de estas dos otras opciones, la colecistectomía parcial y la colecistostomía. Empezamos hablando de la colecistectomía parcial o subtotal, son sinónimos. Importante es mencionar que la colecistectomía subtotal laparoscópica como una opción debe ser tenida en consideración cuando después de una adecuada disección no se logra identificar las estructuras anatómicas y no se obtiene esta visión crítica de seguridad que mencionábamos en la clase pasada. Entonces, estamos ya por vía laparoscópica, vemos que la vesícula está difícil por inflamación, por anomalías anatómicas, por lo que sea. Entonces ahí decidimos cambiar el plan y en vez de hacer una colecistectomía laparoscópica completa, hacer una colecistectomía laparoscópica parcial. Existen varios tipos de colecistectomías subtotales o colecistectomías parciales. Todos estos tipos tienen en común que no abordamos la vía biliar, la dejamos intacta. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es justamente en una colecistectomía difícil evitar lesiones de la vía biliar. Entonces, podemos abordar esta colecistectomía parcial o subtotal de varias maneras, como se ilustra en esta imagen de la derecha, y estas formas de abordaje son las siguientes. La colecistectomía subtotal tipo A es aquella en que se conserva la pared posterior de la vesícula en forma abierta con un remanente o resto vesicular también abierto. Tenemos aquí ilustrado en color gris oscuro el hígado, tenemos aquí conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común, cístico y el colédoco. Todo esto corresponde a la vesícula biliar. La colecistectomía parcial tipo A, entonces, consiste en retirar o extraer toda la parte anterior de la vesícula y se deja pegado al hígado la pared posterior. Se retira toda la parte anterior y se deja la pared posterior, llegando hasta el infundíbulo. Ven, aquí no nos metimos a disecar la vía biliar porque no la entendíamos por múltiples motivos que ya mencionamos. Entonces hago un corte aquí a nivel del infundíbulo y esto lo dejo así abierto. Posteriormente se deja un drenaje en cavidad y procedemos al cierre, ya sea esto por vía abierta o por vía laparoscópica. Generalmente, como aquí hay mucha inflamación y mucha fibrosis, si bien podemos tener fuga biliar, esto termina por cerrarse solo. Es decir, la misma fibrosis, la misma inflamación
se ocupa de tapar, digamos, este remanente vesicular y entonces ya no sale bilis. Pero para el primer momento en que sí se produce una pérdida de bilis, este drenaje que dejamos ofrecido al lecho operatorio actúa a modo de direccionar una fístula biliar. Esa es la opción A, entonces. El tipo B o colecistectomía subtotal de tipo B consiste en conservación de la pared posterior de la vesícula, pero con el remanente cerrado. En este caso, entonces, hicimos nuestra colecistectomía parcial de la siguiente manera. Ya una vez en cavidad, abrimos la vesícula, retiramos los cálculos, como en el caso de la A, sacamos todo y hacemos un corte a nivel del infundíbulo y retiramos toda la pared anterior de la vesícula hasta el infundíbulo. Pero a diferencia del tipo A, aquí sí procedemos al cierre del infundíbulo, ya sea con clips, si el infundíbulo está muy fino, o con ligaduras. Y también aquí dejamos la pared posterior, ven, pegada al hígado, porque decíamos que en casos de hígado cirrótico tampoco podemos hacer una colecistectomía normal. Entonces, para evitar sangrados mayores, dejamos pegada la pared posterior de la vesícula biliar al lecho operatorio, siempre dejando un drenaje aquí como testigo ofrecido al sitio quirúrgico para que, como decíamos, si hubiera alguna fuga de bilis o alguna duda, esto pudiera salir todo por el drenaje. La colecistectomía subtotal tipo C consiste en realizar una colecistectomía, por decir, de fondo hacia el cuello, solo que no terminamos de disecar la vía biliar. Como ven, en ningún caso disecamos la vía biliar. Simplemente que llegamos al infundíbulo, hacemos un corte a ese nivel, sacamos la vesícula entera, ahora sí sacamos la pared anterior y posterior, y dejamos aquí cerrado, ya sea con puntos, con clips o con suturas mecánicas, cerramos el infundíbulo vesicular y dejamos de todas maneras un drenaje ofrecido al sitio quirúrgico por si hubiera alguna pérdida de bilis o lo que fuere. En el último tipo o tipo de colecistectomía subtotal tipo D, también sacamos toda la vesícula, despegamos toda la vesícula cara anterior y posterior, llegamos al infundíbulo, hacemos un corte, sacamos la vesícula, pero en este caso no cerramos el infundíbulo, sino que lo dejamos también abierto. Y dejamos un drenaje ofrecido al lecho quirúrgico. De esta manera, si hubiera pérdida temprana de bilis, podría salir direccionado por este drenaje hasta el exterior del abdomen. Todas estas son formas de realizar una colecistectomía subtotal. Todas estas formas tienen en común que no abordamos la vía biliar. Aquí vía biliar intacta, vía biliar intacta, vía biliar intacta, vía biliar intacta. Lo que difieren es en si se saca todo el resto de la vesícula, como los tipos C y D, o se deja la pared posterior pegada al hígado. Y otra diferencia es que en algunos casos se cierra el muñón vesicular, como en los casos B y C, y en los casos A y D este muñón se deja abierto, porque como decimos, la bilis, si la vía biliar está aquí libre, va a seguir su curso desde el hígado por este camino preferencial hasta el coledocoides y al intestino. No va a hacer este giro para salir por acá. Si bien al inicio esto puede ser posible, posteriormente se va atrofiando, fibrosando y cerrando este muñón vesicular. Importante en todos los casos extraer los cálculos presentes a nivel de la vesícula para evitar que estos por A o B motivo pudieran migrar a la vía biliar. Eso sí sería un problema más para nosotros y el paciente. El tipo de cirugía o el tipo de colecistectomía subtotal que se elija dependerá del entrenamiento quirúrgico y destrezas del cirujano, de la costumbre que cada uno tenga y de las preferencias personales y del equipo quirúrgico. A mí en lo particular me gusta mucho más, me siento más segura realizando este tipo de procedimientos
que es la colecistectomía subtotal de tipo C, donde se saca toda la vesícula que se pueda sacar, se sacan todos los cálculos y nada más se cierra el moñón vesicular. No me gusta dejarlo abierto, aunque bien se puede hacer. Prefiero cerrarlo y dejar un drenaje ofrecido al lecho quirúrgico. Estas son todas las formas de realizar una colecistectomía parcial o subtotal. Dijimos anteriormente que en todos estos casos tenemos en común que no logramos tener una visión crítica de seguridad luego de una disección inicial. Entonces, al no tener una visión crítica de seguridad, recordamos que hablamos de visión crítica de seguridad cuando identificamos correctamente el conducto cístico y la arteria cística, y por arriba tenemos el borde del hígado. En este caso, ya sea porque hay un síndrome de Mirici, o por la inflamación misma, o por la fibrosis, si no logramos si no logramos una disección o una visualización correcta del conducto cístico y la arteria cística, entonces procedemos a realizar esta técnica quirúrgica de cualquiera de las 3 o 4 maneras que vemos aquí. Cualquiera de estas formas o cualquiera de estos tipos es válido. Decíamos que varía mucho de acuerdo a la experiencia personal y del equipo quirúrgico y las preferencias, pero básicamente todas incluyen un corte a nivel del infundíbulo, como se ve marcado con línea de puntos en este nivel. Entonces, número 1, no hay visión crítica de seguridad. Aquí se ve todo como una masa unida a la vía biliar principal. No se logra identificar el conducto cístico ni la arteria cística. Entonces se hace un corte en el infundíbulo marcado aquí con línea de puntos. Se sacan los cálculos remanentes bajo visión directa y posteriormente se cierra el infundíbulo, esto es, haciendo la tipo C. Cerramos el infundíbulo con nudos intracorpóreos y extraemos el resto de la vesícula. Esto es nada más para ilustrar los pasos de hacer una colecistectomía subtotal, que dijimos puede ser de cualquiera de estos tipos, particularmente en el tipo C. Entonces se hace el corte a nivel del infundíbulo, se saca toda la vesícula y se cierra el infundíbulo con una sutura. Generalmente lo hacemos con un hilo tipo Vicryl. Y dejamos un drenaje siempre ofrecido aquí al lecho operatorio. Es un drenaje para tener más seguridad, digamos. Aquí una observación. También esto se puede realizar por técnica anterograda, es decir, en vez de hacer directamente el corte a nivel del infundíbulo, empezamos la disección desde el fondo y vamos bajando hasta llegar al infundíbulo y recién ahí hacemos el corte. Lo otro sería hacer el corte y luego subir hasta despegar todo, incluso el fondo de la vesícula. Cualquiera de los dos caminos es válido. Lo importante es siempre realizar la extracción de cálculos para no tener consecuencias en un futuro cercano. Cerrar a discreción del cirujano y dejar un drenaje. Los drenajes muchas veces utilizados pueden ser tubulares o pueden ser tipo Penrose, que son estos laminares. La sugerencia es dejar un drenaje tubular, de hecho debido a que estos tienen la facilidad, digamos, de crear una fístula que el drenaje laminar no crea con tanta frecuencia. Entonces, una vez retirado el drenaje, de todas formas queda ese trayecto fistuloso por si tuviera necesidad de salir algún bilioma o alguna acumulación de bilis que se formó a nivel del sitio quirúrgico. Quiero compartir con ustedes un breve video de colecistectomía subtotal por vía laparoscópica. No tiene sonido el video, así que les voy a ir comentando un poquito. Tenemos aquí una cirugía que ya inició. El equipo quirúrgico está trabajando dentro de la cavidad abdominal y se encuentra con esta vesícula que, como ustedes ven, no es una vesícula típica, está muy distendida, con muchos signos de inflamación, vemos adherencias de piplón y al apenas intentar manipularla ya se rompe la pared.
vemos la salida de pus, que conocemos como piocolecisto. Eso es una colecistitis aguda muy fea. Ven, no se puede ni siquiera agarrar la vesícula. Se sigue derramando pus a cavidad. Más pus. Se intenta disecar el triángulo de Calot, pero no se tiene una visión crítica de seguridad. Entonces el cirujano o equipo quirúrgico deciden abrir la vesícula cerca del infundíbulo, introducen una bolsa extractora y ahí se procede a drenar, en este caso ya hay pus más que bilis dentro de la vesícula. Están ahí abriendo la pared vesicular a nivel del infundíbulo, como decía la técnica quirúrgica. Ven que es una pared muy engrosada, con mucho edema, mucha inflamación, y ahí se están retirando los cálculos que son introducidos a la bolsa extractora. Se sigue cortando la pared de la vesícula y, como ven ahí, el corte se hace tanto en la pared anterior como en la pared posterior. En este caso están haciendo una colecistectomía laparoscópica subtotal de tipo C y proceden luego a cerrar con la sutura el muñón vesicular, que es lo que se ve acá. Esta es una pared, en la otra pared, y se cierra con puntos de Vicryl en este caso. El lecho quirúrgico quedó arriba, todo el lecho vesicular, quedó todo el hígado ahí. Podemos dejar también, como decíamos aquí, un poco de vesícula para no desperitonizar tanto el hígado y que no nos sangre. Cualquiera de esas opciones es correcta. Y como decíamos, hay gente que aquí a nivel de infundíbulo ya no lo deja abierto, no lo deja cerrado, digamos, sino que lo deja abierto. Es una opción válida, dependerá de la preferencia del cirujano. Nosotros preferimos hacer este cierre también. Ven ustedes cómo es una masa inflamatoria pobremente diferenciada, que básicamente solamente vemos el orificio de lo que quedó del muñón vesicular. Se cierra entonces esto con puntos. Es un hilo irreabsorbible, perdón, no es esto Vicryl. Ahora veo mejor. Y se termina de cerrar el muñón. Posteriormente se hace un pequeño lavado de la zona para quitar todos estos coágulos, ver que no quede ningún cálculo ahí flotando en los alrededores, introducir todo dentro de la bolsa extractora y finalmente esta bolsa extractora será extraída, valga la redundancia, con todo su contenido a través del puerto umbilical. Ahí en este caso dejaron un drenaje tipo Penrose o drenaje laminar y se extraen los trócares al terminar el trabajo bajo visión directa para estar seguros de que no haya ningún tipo de sangrado. Uy. Perdón, se siguió reproduciendo. Este fue el caso que quería compartir con ustedes de la técnica quirúrgica de una colecistectomía parcial. Vieron ustedes cómo no se nota la diferenciación de las estructuras anatómicas, más bien es una bola inflamatoria llena de pus. Entonces, los cirujanos hicieron esto mismo, abrieron a nivel del infundíbulo, sacaron los cálculos de adentro y fueron desde el cuello hacia el fondo vesicular, retiraron todo esto, pusieron en una bolsa extractora y finalmente cerraron aquí el muñón, como se ven en estas imágenes también. Siguiendo con el tema, hay varios artículos que se han hecho de revisión a lo largo de los años. Este en particular es un artículo que se denomina colecistectomía laparoscópica subtotal como alternativa quirúrgica segura en casos complejos. Este artículo lo que hizo fue también comparar qué hallazgos operatorios realizaba el equipo quirúrgico en estos casos de colecistectomía subtotal. Y vieron ellos
que en orden de frecuencia lo que más encontraron fueron pacientes con síndrome de Mirici, seguido de condiciones adherenciales, como veíamos en el video previo, y vesículas gangrenosas en ese orden. Y teniendo en cuenta los hallazgos, vieron qué tipo de colecistectomía subtotal se realizó en estos casos y encontraron que lo más comúnmente empleado en este centro quirúrgico fue una colecistectomía de tipo C, seguida de una colecistectomía de tipo B, y nadie realizó una colecistectomía de estos tipos A ni D. ¿Es correcto realizarlas? Sí, depende de la técnica, de la experiencia y de la preferencia del equipo quirúrgico. Entonces, ¿qué hallazgos operatorios tenemos en estos pacientes en quienes realizamos una colecistectomía subtotal? Pues podemos encontrar, como ya lo decíamos, un síndrome de Mirici, una condición adherencial o una vesícula ya gangrenosa. La mayoría hace esto, tipo C, se saca toda la vesícula hasta el infundíbulo y ahí se cierra luego de quitar los cálculos. Y aquí entramos a recordar un poquito lo del síndrome de Mirici, que ya decíamos anteriormente, consiste en la compresión extrínseca de la vía biliar principal como consecuencia de la impactación de un cálculo biliar a nivel de la bolsa de Hartmann, que puede llegar al desarrollo de una fístula o comunicación colecisto-coledociana. La clasificación del síndrome de Mirici se hace en cuanto al estadio evolutivo de la patología. Un síndrome de Mirici tipo 1 es aquel donde hay una compresión extrínseca de la vía biliar principal por parte de un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann, pero aquí todavía se conservan todas las paredes de la vesícula y no hay una fístula o no hay una conexión colecisto-coledociana. Todos los tipos del 2, 3 y 4 tienen en común que aquí ya sí hay una fístula colecisto-biliar o colecisto-coledociana. ¿Por qué? Porque decíamos que esta impactación a nivel de la bolsa de Hartmann produce cierto grado de isquemia que lleva a la perforación y unión o fístula entre la vesícula y el colédoco. Si es dependiendo del tamaño de la fístula, será tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Habitualmente en estos pacientes, es posible realizar una colecistectomía más una coledocoplastia sobre un drenaje de Kerr o un drenaje en T que se deja aquí. Sin embargo, si esto no es posible porque la fístula es de tipo 4 y ya prácticamente no existe diferencia o pared de colédoco, se hace un corte aquí a este nivel, se extrae la vesícula biliar con los cálculos obviamente y lo que se hace es una derivación biliodigestiva del hepático que puede ser con el duodeno o con asas yeyunales. Pero eso es lo menos. Lo más común es que sí podamos hacer la colecistectomía total o subtotal y el remanente vesicular usarlo a modo de cierre o coledocoplastia, como dice aquí. Algunos no le dejan drenaje, otros sí les dejan drenaje. Lo importante es que se hace la colecistectomía subtotal o colecistectomía parcial y con el remanente vesicular entonces se realiza el cierre para no tocar y no lesionar la vía biliar principal. Esto es entonces un síndrome de Mirici y este es el tratamiento indicado en estos casos, la colecistectomía subtotal con drenaje o sin drenaje biliar. Perdón por la voz. La colecistectomía subtotal de ninguna manera es un procedimiento nuevo. Esto tiene años en el ámbito médico. Inicialmente fue descrita para el abordaje en un solo tiempo de aquellos pacientes con procesos inflamatorios vesiculares severos y así no tener que pasar por una colecistostomía como paso previo antes de la colecistectomía. Colecistectomía es sacar la vesícula biliar.
colecistostomía consiste en una punción de la vesícula biliar. La colecistectomía es un tratamiento definitivo, mientras que la colecistostomía es solo el primer paso para poder estabilizar al paciente antes que lo llevamos después en mejores condiciones a una colecistectomía. Pero otra vez, les repito, la colecistectomía subtotal no es un procedimiento nuevo y se indicó al inicio para el abordaje en un solo tiempo de los pacientes con procesos inflamatorios severos. Es decir, la idea de los que defienden hacer una colecistectomía subtotal es que podemos directamente ya sacar la vesícula con los cálculos en su interior y dejar solo un pequeño remanente de vesícula, con lo cual ya se habrá resuelto el cuadro del paciente. Sin embargo, si optáramos por una colecistostomía, este abordaje nos permite ganar tiempo mientras el paciente se estabiliza, pero luego en un segundo tiempo debemos volver aquí para quitar la vesícula en forma definitiva. Por ese motivo es que muchos prefieren, si es posible y si las condiciones lo ameritan, realizar una colecistectomía subtotal en vez de hacer una colecistostomía en un paciente con vesícula difícil. Actualmente, la colecistectomía laparoscópica subtotal se considera un procedimiento de rescate en casos de vesícula aguda difícil, con una baja mortalidad también, que permite una efectiva y segura resolución de casos complejos, conservando todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva. Aclaro que la colecistectomía subtotal se puede hacer tanto por vía abierta como por vía laparoscópica, siempre con las mismas indicaciones de un paciente con un cuadro inflamatorio muy severo y una dificultad en la distinción o identificación correcta de las estructuras anatómicas. Idealmente se hace por vía laparoscópica para poder conservar todos los beneficios que ofrece esta vía, pero de no poder realizarlo por esa vía de abordaje, de todas formas se puede hacer una colecistectomía subtotal por vía abierta. Entramos al paciente a través de una incisión subcostal de Kosher, hacemos la colecistectomía de fondo hacia cuello, nos quedamos, frenamos a nivel del infundíbulo, hacemos un corte, sacamos la vesícula con todos los cálculos que haya y luego cerramos, como lo haríamos por vía laparoscópica. Varios estudios en los últimos años han evidenciado con un alto nivel de evidencia que la colecistectomía laparoscópica subtotal, ya dijimos, es efectiva y también segura. Uno de estos estudios más nuevitos es del 2013, elaborado por el doctor Henneman y colaboradores, y ellos reportaron que en el 90% de los casos que encontramos una vesícula difícil, en el 90% de esos casos se puede terminar la colecistectomía por vía laparoscópica y que existe todavía un 10% de estos casos en que por inflamación, adherencias, fibrosis o lesiones vasculares se realiza la conversión del procedimiento, es decir, pasar de vía laparoscópica a vía abierta. Lo alentador es que ellos vieron que en todos los pacientes que tenían colecistitis aguda difícil, en un 90% pudieron terminar esta colecistectomía laparoscópica subtotal y solo un 10% de los casos requirió una conversión a cirugía abierta. En cuanto al tipo de colecistectomía subtotal empleada, no se ha encontrado evidencia de que haya diferencia en la evolución del paciente si el muñón se deja abierto o si se deja cerrado. Y esto lo han estudiado distintos grupos médicos y todos ellos llegaron a la misma conclusión. No importa o no tiene una diferencia significativa para la evolución del paciente dejar el conducto aquí abierto o dejarlo cerrado. Y en relación a las complicaciones inherentes al procedimiento, como todo procedimiento quirúrgico,
esta también tiene complicaciones y las más frecuentes son dos. Por un lado, la fístula biliar, que se presenta entre un 10 y 18% de los casos, y un 4 a 5% de biliomas o colecciones, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener un paciente sometido a una colecistectomía subtotal? Puede tener fístulas biliares o colecciones intraabdominales. La explicación más probable de estas complicaciones sería dada por el edema de la pared vesicular. Vieron ustedes en este video que observamos juntos cómo las paredes estaban edematosas, engrosadas, todo un tejido muy inflamatorio. Entonces, una vez que esto cede, que cede este proceso inflamatorio porque ya quitamos los cálculos, ya drenamos la pus, ya está el paciente con antibiótico, entonces cuando cede este proceso inflamatorio, ocasionalmente las suturas disminuyen su tensión y puede haber salida de bilis. ¿Por qué? Porque al principio las suturas estaban tensas, cerrando herméticamente un muñón vesicular remanente. Sin embargo, cuando se pierde el edema, disminuye el diámetro de estas paredes o disminuye el grosor de las paredes, y entonces es como que la sutura queda un poquito floja y a su través puede filtrar un poco de bilis. Esta es una de las posibles explicaciones. Por otra parte, la manipulación del infundíbulo durante la realización del procedimiento puede facilitar la migración de alguno de estos cálculos hacia la vía biliar principal, ocasionando el aumento de la presión intracanalicular que habíamos visto. Si hay un calculito aquí, aumenta la presión canalicular y por ende aumenta la necesidad de la bilis de buscar un camino alternativo y lo encuentra a través de los puntos de sutura. Por esto es importante siempre dejar un drenaje en el lecho operatorio, ya que si hubiera escape de líquido a través del muñón que estuviera abierto o hubiera escape de líquido a través de los puntos de sutura, por esto que habíamos discutido, si el drenaje está correctamente colocado, entonces puede seguir de guía o de tunelcito para que todo este líquido salga del cuerpo, evitando así la formación de biliomas. Y si se produce una fístula, desde una fístula biliar, pero es una fístula externa, no se acumula líquido y esto eventualmente cierra solo. Importante mencionar esto. La recurrencia de la sintomatología debido a la presencia del infundíbulo es súper baja y se reporta alrededor de un 2% de los casos. Es decir, de cada 100 pacientes que se han realizado una colecistectomía subtotal, el 2 de ellos puede llegar a tener manifestaciones como dolores tipo cólico. Esto solo es algo a modo de comentario, porque siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa si dejamos un poco de vesícula? En el 98% de los casos no ocurre nada, pero existe un bajo porcentaje donde podemos llegar a tener una recurrencia del dolor. En conclusión, la colecistectomía laparoscópica subtotal es un procedimiento efectivo, seguro y reproducible y debe ser considerado como una opción válida en casos complejos o de vesícula o colecistitis difícil. Ahora me gustaría que nos tomemos una pausa y al volver hablaremos entonces de la colecistostomía, ¿ok? Nos tomamos 10 minutitos y al volver continuamos con lo que queda de la clase del día de hoy.
Ok, de vuelta aquí con ustedes. Les comparto entonces el monitor, la pantalla, perdón, y seguimos. No falta mucho, no se preocupen. Hablamos entonces del último tema que tiene que ver con un tratamiento alternativo a las colecistitis agudas difíciles en pacientes críticos. Y este tema abarca la descripción de la colecistostomía. Como ya dijimos antes, la colecistostomía consiste en el drenaje de la vesícula biliar, a diferencia de la colecistectomía, que consiste en la extracción de la vesícula biliar. Este es un procedimiento que se utiliza para salvar la urgencia, pero no es un tratamiento definitivo, sino un tratamiento inicial. Habíamos mencionado en clases pasadas el manejo quirúrgico de la colecistitis aguda. Dijimos que la colecistitis aguda es siempre de manejo quirúrgico, pero de acuerdo a las guías de Tokio podemos establecer el grado de gravedad de esta colecistitis aguda. Para mencionarles nada más, las colecistitis de grado 3 o graves son cualquiera de las colecistitis o pacientes que presenten disfunciones orgánicas. Estas disfunciones orgánicas pueden ser cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, fallas renales o hematológicas con un descenso de plaquetas mayor a 100.000. Si no tuviéramos estos criterios, pero aún así alguna de estas condiciones, hablaríamos de colecistitis moderada. ¿Cuáles son las condiciones? Leucocitosis mayor a 18.000, tumoración palpable en un cuadrante superior derecho, que podría corresponder a un tumor inflamatorio o plastrón vesicular, una duración del cuadro de más de 72 horas de evolución, una local inflamación marcada, que podría corresponder ya a una colecistitis gangrenosa, a un absceso pericolecístico, a la peritonitis biliar en sí o una colecistitis enfisematosa. Todos estos criterios son de una colecistitis moderada. Y grado 1 leve es aquella colecistitis que no reúne criterios de severidad grado 3 ni grado 2. Entonces, si estábamos ante una colecistitis aguda leve, la indicación es una colecistectomía laparoscópica temprana, es decir, dentro de las primeras 72 horas. Si estamos ante una colecistitis de grado 2 o moderada, elegiríamos hacer de todas formas la colecistectomía temprana, pero aquí evaluaríamos de acuerdo al grado de inflamación y así podemos o no identificar las estructuras. Podríamos hacer una colecistectomía de tipo parcial por vía laparoscópica o podríamos ya hacer una colecistectomía abierta si creemos que es lo más correcto, o incluso si hay una inflamación local muy severa, aquí entra en juego el drenaje vesicular o colecistostomía. Y si fuera de entrada una clasificación de colecistitis aguda grave o grado 3, entonces el manejo urgente se debe hacer basándonos en la disfunción orgánica. Es decir, si hay una disfunción cardiovascular, inicio de vasopresores con una correcta hidratación para un buen manejo del medio interno, y una vez que el paciente está más estabilizado, ahí proceder a realizar en forma urgente también la colecistostomía o drenaje vesicular, y pasadas las 6 semanas a 8 semanas con el paciente más estable, ya ahí proponer una colecistectomía o extracción de la vesícula en forma electiva. En este caso entonces es que se habla de un tratamiento quirúrgico digerido, pero porque se hizo un manejo médico quirúrgico inicial con un drenaje vesicular como la colecistostomía. Entonces, si estamos ante pacientes con colecistitis aguda grado 2 o grado 3, entonces en ellos es diferida la colecistectomía y se realiza de elección una colecistostomía.
pacientes con colecistitis agudas grado 2 o pacientes con colecistitis agudas grado 3 son los pacientes candidatos a recibir un drenaje vesicular. Ya dijimos, la colecistectomía urgente o como urgencia diferida es el tratamiento de elección en la colecistitis aguda. Sin embargo, en algunos pacientes grado 2 y en todos los pacientes de grado 3 se debe realizar una colecistostomía de urgencia y diferir la colecistectomía para un segundo tiempo. En un reducido subgrupo de pacientes con situación crítica en los que no se pueda plantear la colecistectomía, entonces la colecistostomía o drenaje vesicular es una opción mucho menos agresiva y con resultados razonables para el tipo de procedimiento efectuado. Es decir, no soluciona el caso, pero salva la urgencia. Entonces, por eso está indicado en las colecistitis agudas severas o grado 3. Vemos aquí una progresión de imágenes que nos muestran la realización de una colecistostomía, en este caso por vía percutánea. La colecistostomía puede hacerse por vía abierta, por vía percutánea o por vía laparoscópica. Se han hecho muchos estudios comparando estas tres vías de abordaje. Se prefiere la percutánea, pero no hay tanta evidencia que respalde este hecho. Lo que se hace inicialmente con el paciente grave, es decir, en estado crítico, se hace un manejo de las fallas orgánicas que éste tuviera, por ello el paciente estaría en una unidad de terapia intensiva. Allí generalmente se procede entonces a realizar, si es por vía percutánea, anestesia local, y guiado por una sonda ecográfica se realiza la punción de la vesícula con un trocar o con la técnica de Seldinger. Se deja colocado el drenaje dentro de la vesícula y se exterioriza a través de la piel, creando una comunicación entre la vesícula y el exterior a modo de drenaje. Con esto cubierto culmina el procedimiento y esto ya nos salva la urgencia, nos ayuda a aliviar el estado séptico del paciente y nos permite que el paciente se recupere durante las siguientes semanas para finalmente ser sometido a una colecistectomía. En la última década, la colecistostomía o drenaje vesicular percutáneo ha emergido como una modalidad de tratamiento cuyos resultados han sido suficientemente evaluados. Es decir, hoy por hoy ya no hay dudas en que este es un tratamiento efectivo y debe ser empleado en casos precisos. En pacientes de edad avanzada, con importante morbilidad, debe decir aquí, con importante morbilidad y un elevado riesgo anestésico, la colecistostomía en forma percutánea es una opción terapéutica en los pacientes con colecistitis aguda grave. Vemos aquí en esta imagen de la izquierda un esquema que nos muestra aquí los puntos blancos serían cortes coronales de las costillas, lo rojo en la pared tóraco-abdominal, los planos musculares, lo marrón que ven aquí obviamente es el hígado, aquí la vesícula biliar de paredes engrosadas, muy inflamada y con cálculos en su interior. Aquí vemos un cálculo impactado a nivel del bacinete que inicia toda la inflamación subsecuente a nivel de la vesícula biliar. Por una falta de drenaje de la bilis no puede salir, se acumula, se inflama, se infecta esto. Entonces, lo que nos propone este procedimiento es el ingreso guiado por ecografía o guiado por tomografía y colocación de un drenaje, en este caso un drenaje tubular multifenestrado. Se le llama de pigtail o cola de cerdo por esta peculiaridad que tiene de doblarse sobre sí mismo y por ende disminuye la fuga o disminuye la posibilidad de que salga el drenaje por esta formita particular que tiene.
Las colecistitis agudas en pacientes ancianos constituyen una causa frecuente de ingreso a los servicios de cirugía general y digestiva dentro de las unidades de cuidados intensivos específicamente. Hablábamos entonces de pacientes con un riesgo alto y un cuadro grave con disfunción orgánica. Esto que estamos diciendo presenta una mortalidad elevada que en estos pacientes críticos puede llegar incluso hasta el 60%. O sea, una colecistitis aguda grave en un paciente anciano nos implica un 60% de mortalidad. Nuevamente aquí abajo un esquema que nos demuestra, en este caso es la colocación de un drenaje para absceso hepático, pero es el mismo principio que para los drenajes de la vesícula biliar. La colecistostomía percutánea, preferentemente en forma peroperatoria o preoperatoria, disculpen, realizada bajo control ecográfico y anestesia local, nos permite el drenaje de la vesícula biliar, como vemos aquí, en situaciones que ya dijimos son consideradas extremas. Y es altamente efectiva este procedimiento para disminuir la morbimortalidad de una colecistectomía laparoscópica o colecistectomía abierta. Entonces, en pacientes con un alto riesgo anestésico, con disfunción orgánica única o múltiple, con requerimiento de unidad de cuidados intensivos, este es el procedimiento de elección. Esto mantiene su vigencia en pacientes debilitados o sépticos, como ya decíamos, y siempre que sea posible, es obligada la colecistectomía posterior. ¿En qué tiempo? En 6 a 8 semanas, dependiendo de la evolución del paciente, obviamente. Pero lo ideal es esto, hacer la colecistostomía, idealmente percutánea, guiada por ecografía, y a las 6 a 8 semanas, cuando el paciente ya no esté en cuadro séptico, ya esté estable, se procederá entonces a la extracción de la vesícula biliar o colecistectomía. Otra vez, unas imágenes que nos ilustran cómo se realiza este procedimiento por vía percutánea. Vemos aquí el ecógrafo, el transductor del ecógrafo y el mismo médico que se está encargando de guiarse por la ecografía es quien está realizando en este caso la punción transparietal y en esta imagen se ve transhepática para llegar a la vesícula biliar. Esta es la imagen que tenemos durante la ecografía cuando estamos haciendo el procedimiento. Se ve aquí la vesícula biliar con paredes engrosadas, se ve las paredes aquí muy negritas, se ve aquí el barro biliar, se ve el edema perivesicular y este catéter que está aquí es el que corresponde a la punción. El catéter se deja dentro de la vesícula, se fija con unos puntos de sutura a la piel y queda en esta posición por las siguientes 6 a 8 semanas, drenando, como ven aquí, la bilis que se había acumulado dentro de la vesícula biliar. Si la vía percutánea no es una opción, ya sea por falta de entrenamiento o por falta de recursos, la colecistostomía por vía abierta siempre será una opción válida. Obviamente que en estos casos, otra vez necesitamos de anestesia locorregional o general para realizar el procedimiento y básicamente a través de una incisión subcostal de Kocher accedemos a la vesícula que estábamos viendo totalmente adherida al epiplón, un tumor inflamatorio importante. Entonces nos limitamos a hacer un corte en el fondo de la vesícula, dejar un drenaje tubular en su interior y posteriormente hacer un cierre a modo de jareta alrededor del drenaje. Se sutura, como ven aquí, se sutura alrededor del drenaje y esto queda dentro de la vesícula y sale a través de la pared abdominal. Luego simplemente se cierra de vuelta la herida operatoria, quedando el paciente con su cicatriz de Kocher. Aquí estaría el ombligo, se queda con la cicatriz de Kocher y su vesícula
biliar con un drenaje de colecistostomía que sale a través de la pared abdominal. Esta es otra vía de abordaje para realizar el mismo procedimiento. Y siempre hablamos de que existe la vía laparoscópica también. En este caso, los cirujanos ingresaron a cavidad abdominal por vía laparoscópica en planes de una colecistectomía, pero se encuentran con una vesícula biliar aquí totalmente inflamada, sin planos seguros para poder hacer la colecistectomía, con muchísimo epiplón adherido. Entonces se identifica el fondo de la vesícula y se procede a realizar una punción a través de la pared. Este trocar, que ven aquí lo gris, que es el componente metálico, sirve de guía rígida para realizar la punción con este catéter. Se ve aquí lo rosa claro es la vesícula, esto es el hígado y todo esto es adherencia. Se introduce el catéter hasta que todas las fenestras estén dentro de la vesícula. Y una vez colocado el catéter, este se fija aquí por dentro y también se fija a la pared. Queda entonces finalizado de esa manera el procedimiento. Volvemos entonces. Ups, no era acá. Esa es entonces otra alternativa para la realización de la colecistostomía. Decimos, la preferida es la vía percutánea. ¿Por qué? Porque no necesita anestesia general, solamente local y una guía ecográfica para la introducción del catéter. Es lo más rápido de hacer con un buen entrenamiento, esto es lo ideal. En caso de que no se pueda hacer por falta de recursos o falta de entrenamiento, la vía abierta le seguiría, porque aquí no necesitamos hacer una anestesia general, tal vez pudiéramos hacer una raquidia o una simple sedación y dejar el catéter dentro de la vesícula biliar y sacarlo a través de la pared, como decíamos aquí. Y en el caso que el paciente haya estado estable, hicimos una anestesia general, empezamos la laparoscopía, pero encontramos ese cuadro inflamatorio terrible y decidimos no tocar más, entonces ahí se coloca el catéter a través del fondo de la vesícula, como vieron en el video, y terminamos el procedimiento fijando el catéter. En 6 a 8 semanas, entonces, se haría la extracción de la vesícula a través de una colecistectomía diferida. En conclusión, la colecistostomía percutánea surgió como una alternativa menos invasiva para el tratamiento de la colecistitis aguda. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes con una colecistitis aguda grave, con falla orgánica o con algún riesgo quirúrgico prohibitivo. Aunque este procedimiento es altamente efectivo, existe controversia sobre su utilidad en las indicaciones precisadas, porque hay gente que sigue prefiriendo hacer una colecistectomía subtotal y ya sacar todo en un solo tiempo antes que hacer este procedimiento y requerir en un futuro un segundo procedimiento que sería la colecistectomía. Sin embargo, totalmente válido su uso en casos de pacientes con falla orgánica o riesgo quirúrgico prohibitivo. Es decir, pacientes con una colecistitis aguda grado 3. Eventualmente, en pacientes con una colecistitis aguda moderada también sería una opción. Esto está estudiado, esto está aceptado y lo hacemos en los distintos servicios en todo el país. Es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco por su atención y espero que esta clase les haya sido de utilidad. Gracias y hasta la próxima semana.